noches, bienvenidos a Interalmería Televisión, bienvenidos a Conexión Almería. Ayer les comentaba que hoy trataríamos el tema de esos cortes continuos de suministros eléctricos que se están viviendo sobre todo en la zona céntrica, pero en distintos barrios de la ciudad de Almería. Es un tema que se ha tratado en el pleno de hoy del Ayuntamiento de Almería, entre otros temas. Enseguida estaremos con ello, enseguida trataremos también esas noches de Alcazaba que se han presentado en el día de hoy, con un calendario y un organigrama bastante amplio de actividades que se van a desarrollar en la Alcazaba, en el monumento, conjunto monumental más emblemático de nuestra ciudad. Pero la actualidad es lo que manda, y como esta mañana anunciaba Juanma Moreno en el Palacio de San Telmo su nuevo equipo de gobierno, su ejecutivo de gobierno, pues hay que detenerse y hay que comentarlo, porque lo más destacado de ello es que ha vuelto a nombrar a dos caras reconocidas aquí en la ciudad de Almería, en la provincia de Almería, como son Ramón Fernández Pacheco, que vuelve a hacerse cargo de la cartera de Agricultura, mientras que María del Carmen Castillo ocupará ese lugar, ese puesto de consejera de Educación. Los dos, ambos formaban parte del anterior equipo de gobierno, el anterior mandato con Juanma Moreno, y hoy el presidente ya de la Junta de Andalucía pues nombraba de esta manera en el Palacio de San Telmo, como digo, a su equipo de gobierno. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua, Desarrollo Rural. Será Ramón Fernández Pacheco el que siga dirigiendo esta importante consejería en nuestra tierra. La Consejería de Educación la seguirá asumiendo la señora Carmen Castillo. Bueno, pues dilatada experiencia la de ambos, tanto Ramón Fernández Pacheco como Carmen Castillo, que volverán, como digo, a estar durante al menos esos próximos 4 años en el equipo de gobierno de Juanma Moreno. Voy a presentar a la mesa de expertos, como a mí me gusta denominarla, la mesa de debate en el día de hoy. Primero, Miguel Ángel Ruiz, a mi izquierda. ¿Qué tal? Encantado. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Presidente de la Asociación de Consumidores Española. Y a mi derecha, Pedro Sánchez Fortún, es el presidente de ASAL. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, él nos va a ser un poco la cabeza visible de esas protestas, de esas quejas que se han venido dando en los últimos semanas, meses, incluso diría que más tiempo, porque realmente es una problemática que está afectando de manera directa a la hostelería y a la restauración de la ciudad de Almería. Y efectivamente, aquí lo tenemos como figura representativa, porque esa asociación de empresarios de hostelería de Almería, ASAL, ha querido expresar su profunda preocupación por esos continuos cortes de suministro eléctrico. Y como él tiene el don, Pedro, de la ubicuidad, pues vamos a ver lo que nos contaba Pedro. Claro, es algo que se repite a lo largo del año. No entendemos por qué el operador no pone medios suficientes para paliar algo que ellos saben que es una problemática que se produce verano tras verano. No es algo que le venga de nueva. Entonces, lo que sí nos cuesta un poco ver por qué no toman medidas para mejorar para que no se produzcan esos problemas, o esos problemas se minimicen, pero no sean todos los años los mismos. Cosas que se repiten año tras año, llega el verano y se empiezan a producir cortes de luz al aumento del suministro eléctrico, porque todos ponemos el aire acondicionado, pero a los negocios de hostelería lo que hacen es perjudicarlos, porque reservas que teníamos previstas para poder atender, tenemos que decirle que no las podemos atender, no podemos poner el aire, no funciona la cafetera, total que tenemos que cerrar y no tenemos ingresos en ese tiempo. Se parecía mucho a ti, Pedro, esa persona. La verdad es que parece que tengo un gemelo por ahí. Bueno, de las cámaras, de la pantalla a la mesa de debate, para poder expresarnos un poco cuáles son esas reivindicaciones que hacéis, y sobre todo, que a mí me gustaría saber desde cuándo se vienen dando esos problemas. Pues esos problemas vienen repitiéndose año tras año. Todos los veranos tenemos problemas de cortes de suministro en los diferentes barrios de Almería, con la problemática que tiene
tanto los negocios como las viviendas, y ahora que se hablan de espacios de refugios climáticos, pues muchas veces esos refugios climáticos, que también son los bares, pues no puedes atender al cliente pues porque no te funciona el aire acondicionado, porque no tienes luz, no puedes atenderlo y al final tienes que cerrar con los consiguientes pérdidas y sin respuesta muchas veces por parte del operador, porque no te dice cuál es el problema. Pero un problema tiene que haber cuando año tras año tenemos esos cortes. ¿Por qué crees que se acentúa ahora en verano esos cortes? Hombre, porque al final todos empezamos a gastar más la luz en la casa, como comentaba, el tema de los aire acondicionados. Pasamos más tiempo en casa porque estamos de vacaciones, cuando estamos en el trabajo tenemos menos uso también de la vivienda y demás. En los negocios al final la forma de trabajar a lo largo del año se mantiene poco más o menos. La única diferencia en un negocio de hostelería es que ponemos a funcionar los aires, pero sí es verdad que tenemos la problemática, pues eso, que cuando aprieta el calor, cuando la gente empieza a demandar energía en sus casas, pues tenemos un problema todos, los ciudadanos y los hosteleros. Enseguida, Pedro, vuelvo contigo, pero Miguel Ángel, tú me decías, me comentabas antes de comenzar el programa, que eres plenamente consciente de esos problemas, ¿no? Sí, pues además nosotros como asociación de consumidores pues recibimos muchas quejas, ¿no? Muchas consultas por parte de los ciudadanos con preocupación porque estos cortes pues son constantes. En muchos casos, como decía Pedro, ni siquiera se informa al usuario de a qué se debe, cuál es la motivación de ese corte y por lo tanto yo siempre lo digo, muchas veces los servicios de atención al cliente son más bien de desatención al cliente, ¿no? Que se produce, ¿no? Y eso pues conlleva perjuicios económicos evidentemente para los negocios de hostelería, conlleva perjuicios para la salud también para muchos ciudadanos porque estamos viendo cortes de luz a usuarios que necesitan, por ejemplo, un respirador para mantenerse vivo, por poner uno de los ejemplos más dramáticos, pero que se están dando en muchas de las quejas que nos llegan por parte de los consumidores. Y en la mayoría de casos pues estamos hablando de perjuicios desde el punto de vista de un suministro que se está pagando como si fuera de una calidad óptima, pero que sin embargo estamos viendo como que no. Este tema se repite cada año por esta fecha, por lo tanto no estamos hablando de un problema puntual, no estamos hablando de un problema circunstancial, sino que es un problema estructural, es decir, de la falta de inversión en infraestructuras eléctricas que hace pues que al final cuando hay picos de demanda por parte de los consumidores, por parte de la hostelería, por parte de las empresas, pues estamos hablando de que se producen esos microcortes en algunos casos, pero cortes importantes en otros, que en diferentes barrios se hacen de una manera más importante, ahí desde el punto de vista de que se combina el mayor uso de electricidad legal, podemos decir, con lo ilegal, con los enganches ilegales, con las plantaciones de marihuana, pero eso no obsta, el que haya esa actividad irregular no obsta que quien esté pagando un suministro de luz legalmente pues se vea perjudicado por este tipo de circunstancias y hay una clarísima responsabilidad que es de la empresa suministradora. Como tú decías, me parece muy acertado decirlo porque a veces la gente quizá no es consciente porque un pequeño corte de luz de 5 minutos igual para gente puede no suponer gran cosa en una casa, en un domicilio, pero para un bar, para un restaurante, para un negocio, 5 minutos o 10 minutos es perder clientela, es poder echar a perder comida, es incluso imagino que los picos de subida, de tensión, poder perder incluso material técnico que vosotros tenéis, ¿no? Entonces sí. Es complicado el hecho de perder ese suministro, aunque sea por poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que te iba a apuntar ahora, que precisamente esos motores sufren y al final esos motores se rompen por esa subida de tensión, porque al final cuando llega la electricidad, cuando vuelve la electricidad, al final lo que tiene son picos, esos picos afectan a esas placas electrónicas que hoy en día llevan todos los electrodomésticos prácticamente, y toda la maquinaria, y eso pues al final, aparte de la pérdida en ingresos, la pérdida de productos, si se alarga el estar sin luz, eso conlleva también una
tener que hacer un desembolso para ver que te lo arregle un técnico, tener que cambiar el aparato directamente. Y muchas veces sin respuesta por parte de la compañía eléctrica que te esté suministrando, porque luego otra cosa, luego te tienen una cláusula a todos que te dicen que no te suministra, no te garantizan el suministro 365 días al año, 24 horas al día. Pues mire usted, yo sí estoy pagando ese suministro, claro, 365 días al año, 24 horas al día, porque esas 8, 10, 12 horas que usted no me está suministrando electricidad, no me la abona luego en la factura ni me la descuenta. Entonces, al final estamos en una lógica falta de seriedad por parte de esas compañías y en una posición dominante que nos hace a los demás estar siempre en una situación precaria. Porque soluciones, ¿cuál puede ser la solución? Desde aquí imagino que será difícil encontrar una solución, no será sencillo, pero cuando vosotros os preocupáis o preguntáis, la solución que ellos ponen, ¿cuál es? Primero es que no sabes con quién hablas de ninguna de las compañías. No sabes a quién te tienes que dirigir muchas veces. Tú llamas atención al cliente o averías de tu compañía, la que te está suministrando, la que te está cobrando la factura, pero realmente no tienes conocimiento ni tienes esa posibilidad de poder hablar con ningún representante y que te diga, mira, es que el problema viene por esto, por lo que apuntaba Miguel Ángel, es que hay muchos enganches ilegales y esto supone que hay un exceso de demanda que no está controlada y eso nos lleva a tener estos problemas. Pues al final lo que entendemos es que no importamos mucho a la compañía porque al final pues no pasa nada, no le va a pasar nada a la compañía porque no dé luz durante 5 minutos o durante 8 horas o durante 12 horas. Entonces ese es el problema, que ellos no tienen realmente una responsabilidad ni nadie que esté detrás diciéndole, oiga, ¿cómo va a solucionar esto? Hoy el ayuntamiento parece que va a tomar cartas en el asunto. Bueno, ya está bien, ya era hora también. Pero bueno, que lo importante es que lleguen y que a esas compañías pues también se le pueda decir, oiga, normalice usted la situación y que no se haga algo normal el tener cortes todos los años en esta época. Miguel Ángel, ¿qué respuesta como presidente de la Asociación de Consumidores, qué respuesta se le puede dar a esa gente que os transmiten esas quejas? Bueno, nosotros sobre todo lo que desde hace ya bastante tiempo estamos manifestando o canalizando, podemos decir, esa queja, ¿no?, que producen los ciudadanos cuando se producen este tipo de cortes, ¿no? Y ahí venimos trabajando desde hace tiempo. En algunos barrios sí es cierto que se ha solucionado en parte el problema, que sí ha habido una mayor dotación de inversiones en esas infraestructuras, pero hay otros sitios donde no, donde se producen los problemas, donde se vuelven a repetir. Y ahí, pues, aunque es un tema complejo, porque además, lo que decía antes Pedro, viene al hilo de la dificultad en sí del propio suministro. Cuando se hizo la liberalización de la energía, se dividieron las competencias, podemos decir, el usuario paga una compañía y quien produce la electricidad es otra distinta, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un corte de electricidad, la compañía suministradora de la factura, de quien nos cobra, pues te dice que es culpa de la empresa, aunque sea la misma, ¿no? Pues muchas veces, porque son dos filiales distintas de la misma compañía. Entonces se eluden muchas responsabilidades ahí en cuanto a eso y, como dice Pedro, cuando es la suministradora la que tiene problemas, se alude a la comercializadora, y cuando es la comercializadora se hace al revés, ¿no? Entonces se van pasando la pelota de un tejado a otro. Pero sí es cierto que desde hace tiempo nosotros venimos canalizando esas quejas. En algunos casos, como digo, ahí tengo que agradecer también al delegado, en el caso de Almería, de Industria de la Junta de Andalucía, Guillermo Casqué, que cuando lo he llamado, cuando le he transmitido estas quejas por parte de los vecinos, por parte de los ciudadanos, es verdad que ha habido una respuesta y es verdad que ha habido una interlocución con la empresa suministradora o creadora de esa electricidad, ¿no? Por tanto, ahí es positivo que el ayuntamiento se haya sumado también a esa iniciativa. Yo creo que es positivo también. Como dice Pedro, ya era hora, ¿no?, después de tantos años. Y ahí pues tenemos que trabajar. También hay otro capítulo, como decía anteriormente, lo ilegal también hace mucho daño, y ahí también la subdelegación del gobierno también mantuvimos una reunión con ellos a la hora de pedir que hubiera una persecución de delitos, incluso con la Fiscalía
de Almería hablábamos. Es importante que se endurezcan las penas cuando van con esas el suministro, el enganche ilegal con el tráfico de estupefacientes, con las plantaciones de marihuana, hablando claramente, y por tanto ahí yo creo que se tiene que hacer una acción coordinada por parte de las diferentes administraciones públicas en sus competencias, cada una en sus competencias, pero que al final le den solución al ciudadano. Como decía Pedro, se paga un suministro durante todo el año para que se mantenga. Una cuestión es que sea algo puntual, pero esto ya no es puntual, esto ya es, como digo, estructural y de una manera constante, y por tanto se tiene que dar una solución. Comentabas, Pedro, antes que el problema no se circunscribía únicamente al Almería centro, al centro de la capital, sino que es un problema que están teniendo más barrios de Almería, ¿no? Sí, vamos, es algo que se produce en barrios sobre todo que tienen una infraestructura más antigua. En barrios de nueva creación pues es más complicado que haya esos microcortes, esos cortes. Pero en barrios que ya tienen unos años y demás, pues se producen con mucha frecuencia, más de la que nos pensamos, y nosotros somos conscientes de las que nos van transmitiendo nuestros socios, las que nos transmiten, porque luego hay otras que sufren de 5, 10, 15 minutos, que para ellos no las consideran tan importantes, pero que realmente también hay que cuantificarlas. Y ya te digo, sobre todo ese perjuicio para el ciudadano, para el establecimiento y luego, ya te digo, esa maquinaria que hay que ir cambiándola, porque por esa subida-bajada de tensión se te va, pero ojo, que luego tampoco tu seguro se hace cargo de ella. O sea que al final es el desembolso por parte del establecimiento o del ciudadano al que se le haya roto. ¿Habéis tenido algún día momentos de pérdida del suministro eléctrico durante horas que haya hecho cerrar los negocios? Claro, ahí ha habido situaciones en las cuales se han cerrado establecimientos, incluso luego las cámaras me refiero a los frigoríficos, sí, los congeladores, cuando han pasado más de X horas, que es lo que marca la autoridad sanitaria, pues esos productos que han perdido frío y han perdido esa cadena de frío, pues hay que tirarlos. Al final eso... Y que corréis con los gastos vosotros, ¿no? Claro, corremos con los gastos nosotros, porque luego intentas hacer una reclamación y esa reclamación intentas que llegue a algún sitio, y primero que tu propia aseguradora te dice, mira, esto va a ser muy complicado llevarlo para adelante. Bueno, vamos a intentarlo, pero ya te digo, al final te quedas sin el producto y con la cara de tonto, y dices, jolines, es algo que yo creo que está claro, que hay que ser consciente de que esos cortes provocan unas pérdidas, y que esas pérdidas no tiene por qué asumirlas el ciudadano o el dueño del establecimiento. La compañía también tendrá que asumir en parte esa responsabilidad que tiene, precisamente por no dar un servicio adecuado para que se mantenga ese suministro en las mejores condiciones. Lo que pasa, ahí es importante ese carácter social, ¿no?, que yo muchas veces digo de las quejas, de las reclamaciones, ¿no? Tú antes lo decías, muchas veces nos conformamos o decimos, bueno, ha sido un corte de 5 minutos, no pasa nada, ¿no? Y ahí yo aprovecho esta televisión para animar a los ciudadanos, a los empresarios, a que se quejen, a que protesten, a que denuncien. Muchas veces esos cortes que cuando hemos trasladado nuestra queja a los representantes políticos in situ, en el momento, pues muchas veces han tenido nuestros teléfonos los vecinos y nos han llamado, oye, que mira, que está sucediendo un corte en tal barrio, en tal sitio, en tal zona. Pues cuando hemos transmitido nosotros esa queja inmediata, se han enterado por nosotros. Se han enterado precisamente por las asociaciones, y con vosotros pasará igual, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante el carácter social que tenemos que tener, de no conformarnos, de reclamar, de denunciar, aunque esa reclamación no vaya a ningún lado, pero sí que quede constancia de ello, y sobre todo esa queja, porque al final si nos vamos conformando todos, pues se toma como normal. Sirve de altavoz, ¿no? Para ser conscientes de que está sucediendo ese problema en el punto que sea, y que sean conscientes realmente del problema que existe. Los dos apuntabais precisamente de que es un problema de tal relevancia que hoy se ha comentado en el pleno del Ayuntamiento de Almería, porque se ha llevado una moción por parte de la coalición de Podemos, Izquierda Unida y los Verdes, que ha trasladado
pues una estrategia, o que ha propuesto una estrategia para asegurarse el suministro eléctrico en todos los barrios de la ciudad. Vamos a ver cómo ha sido ese pleno en el que, insisto, se ha comentado este tema precisamente que nosotros estamos tratando en la mesa de debate. Los cortes de luz, desgraciadamente tan habituales en la época estival, han saltado a la palestra del Pleno del Ayuntamiento. Moción de Podemos pidiendo medidas urgentes que garanticen un suministro eléctrico seguro, de calidad y estable. Propuesta aprobada por mayoría con la abstención de Vox. Porque si la red se ha quedado pequeña, habrá que ampliarla. Si existen infraestructuras obsoletas, habrá que renovarlas. Si hay barrios especialmente castigados, habrá que priorizarlos. Por eso proponemos que la empresa distribuidora presente un verdadero plan extraordinario de refuerzo de la red eléctrica con inversiones concretas, un calendario público y objetivos verificables. La electricidad no puede ser un lujo, en ninguna época del año, pero mucho menos en verano. No es un capricho para tener la casa más o menos fresca, sino que es una necesidad vital. Cuando se corta la luz en pleno verano, lo que se corta es la salud de nuestros mayores que se asfixian en sus casas sin poder encender ni un ventilador. El Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica de España debe tener en cuenta a Almería para su desarrollo. Por eso apoyamos la exigencia de nuevas inversiones en las redes de transporte eléctrico que afectan a nuestro municipio. Más mociones. Podemos ha pedido la puesta en marcha de un plan municipal de climatización de centros escolares. Tras el debate y entenderse que se trata de una competencia regional, se ha cambiado parte de esta moción y así finalmente se insta a la Junta a mejorar esta problemática que sufren nuestros menores. No buscamos confrontar con esta moción. Pretendamos encontrar soluciones. No señalamos ninguna administración en concreto, al contrario, planteamos que Junta de Andalucía, que Ayuntamiento y que Gobierno de España colaboren para resolver un problema que afecta directamente a las familias almerienses. La lucha contra el cambio climático y la mejora de nuestros colegios no puede entender de colores políticos. Requiere cooperación entre administraciones, requiere planificación, seguridad jurídica y una gestión responsable de los recursos públicos. Los ciudadanos lo que esperan de todos nosotros son soluciones eficaces, no debates estériles. Y otra moción sobre centros docentes. En este caso, el PSOE ha pedido la ampliación del Plan Extraordinario de Mantenimiento de Colegios de la ciudad, proposición que ha contado con el respaldo unánime de la corporación. Bueno, pues efectivamente esa moción que también tenía en cuenta la climatización de centros educativos, pero que trataba lo que estábamos tratando nosotros en la mesa de debate, esos continuos cortes de suministro eléctricos, que parece sencillo muchas veces, pero que por cuestiones políticas es difícil que algo así salga hacia adelante en un pleno del ayuntamiento, porque al final, bueno, pues hay diferentes intereses políticos, pero esta vez pues se ha apoyado esa moción. Existirá un plan para mejorar ese suministro eléctrico y creo que son buenas noticias, ¿no? Sí, hombre, son buenas noticias, pero que aparte de que el ayuntamiento tenga ese plan lo que la tiene que tener claro son las compañías eléctricas, porque al final el ayuntamiento tiene claro, igual que tenemos todos, que hay que mejorar el servicio, que hay que mejorar la infraestructura, que hay que darle más potencia precisamente a todos los barrios, o a los barrios que estén en peores condiciones, pero eso lo tienen claro las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas van a estar dispuestas a hacer ese desembolso. Tenemos que tener en cuenta que parte del retraso que lleva la obra del paseo es porque no se ha hecho una conexión del transformador de la plaza del Educador al nuevo transformador que se ha habilitado. Entonces, al final estamos siempre cogidos con pinzas y un poco en las manos de estas grandes compañías que al final ese casi monopolio que tienen, pues nos tienen cogidos por aquel sitio. Sí, bueno, al final es una manera también de no sentiros desamparados, de que una institución como un ayuntamiento apoye eso, pues siempre va a ser más fácil que se encuentren soluciones que estéis solos, como quizá lo habéis estado hasta hace poquito. No, hombre, también como apuntaba Miguel Ángel antes, la Junta de Andalucía sabemos que ha estado haciendo trabajos precisamente para que esas compañías mejoraran la infraestructura, porque al final tenemos que tener claro que esa mejora de la infraestructura es necesaria para que Almería siga creciendo y Almería siga desarrollándose. Esta moción que pedían precisamente para los centros educativos
yo lo veo fenomenal, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que cambiar la electricidad de todos los centros educativos, esa instalación eléctrica, porque esa instalación eléctrica no va a soportar esos aparatos de aire, cada uno en una clase, y aparte eso también conlleva un incremento de potencia. Las compañías tienen ese incremento de potencia para poder darle al colegio para que se pueda climatizar. Te hablo del colegio como te hablo de cualquier infraestructura grande o cualquier proyecto grande que pueda venir a Almería. Siempre va a estar supeditado a esa potencia que en Almería sabemos que está en el límite, muy en el límite, y muchas veces hay proyectos importantes que no se pueden acoger precisamente porque no tienen esa electricidad o esa posibilidad de potencia que necesitan. Miguel Ángel, te traslado prácticamente la pregunta retórica que hacía Pedro. ¿Las compañías eléctricas realmente tienen pensado, tienen claro que esto se le debe dar una solución? Bueno, deberían tenerlo, ¿no? Deberían tenerlo, ¿no? Porque al final... Por eso digo que es retórica, prácticamente. Claro, porque al final cuando se reciben ellos son conscientes de los cortes de suministros que hay, dónde se produce, por qué se produce, el tiempo que se está, la intensidad en la que vuelve esa electricidad, si produce daños o no, es de tal intensidad para producir daños o no. Entonces las compañías eléctricas evidentemente tienen que tener esa solución, ¿no?, a ese problema, ¿no? Otra cuestión es que lo quieran hacer o que lo puedan hacer, ¿no? También hay que tener en cuenta que en concreto en Andalucía la empresa que produce electricidad, que nos traslada la electricidad, también tiene poco de español ahora mismo, ¿no? O de decisión española. Las decisiones están en Italia más que en España, ¿no? Con lo cual eso complica también aún más, ¿no? Pero sí es cierto que es bueno que exista este apoyo, que sea marketing político al final, porque al final uno lo ve, todo el mundo está de acuerdo en que haya electricidad adecuada y todo el mundo está de acuerdo en que los centros educativos tengan climatización y los niños no pasen calor ni frío en invierno, ¿no? Pero claro, después eso hay que trasladarlo al campo real, a la realidad de infraestructuras eléctricas que hay, y también eso hay que trasladarlo también al presupuesto, ¿no? En este caso de la Junta de Andalucía, ¿no? Parece ser que uno de los puntos que han llegado a acuerdo tanto Vox como Partido Popular en la Junta de Andalucía es precisamente de que haya climatización en todos los centros, por lo tanto bienvenido sea. Y desde ese punto de vista yo creo que el consenso político yo creo que está establecido. Ahora lo que queda, como digo, es que la empresa eléctrica pues ponga dinero, ponga parte de sus beneficios en beneficio de las infraestructuras y evitemos pues esta situación más. Como digo, no es un tema solo político, creo que no es político, sino que es un tema económico y un tema empresarial. Que haya consenso político ya no es poco. Que haya... Sí, lo que pasa es que muchas veces el consenso político, ya te digo, es demagógico, ¿no? Muchas veces también, ¿no? Cuando hemos llamado, muchos representantes políticos ni sabían que habían cortes, ¿no? Y se daban por sorprendidos, ¿no? Hasta que las asociaciones hemos saltado y hemos planteado que existían esos problemas, ¿no? Por lo tanto, yo a mí el que exista y que se enteren ya, pues mira, es un paso adelante. Ahora queda otro paso de que las administraciones públicas todas remen en el mismo sentido y exijan a las empresas que cumplan con sus compromisos de calidad hacia los clientes, que también es el segundo paso que se tiene que dar. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida continuamos aquí en Conexión Almería para tratar de más temas y para seguir comentando ese pleno del Ayuntamiento.